Una novedad de Scaloni, la rompió. Además, Barco picanteó, Enzo asistió, Lautaro batió un récord y Lisandro invitó mano a mano a uno de los tipos más rudos, más complicados de la historia de la Premier. Bueno, deja tu like porque te voy a contar quiénes fueron los mejores rendimientos del fin de semana en esta vuelta del canal. Y hay más de una sorpresa, ojo. Bienvenidos amigos a un nuevo contenido. Vamos a comenzar de una con el puesto número 10, que incluye a Kevin McAllister, una de las últimas novedades de Scaloni en las convocatorias. El hermano de Alexis la rompió toda, tuvo un gran rendimiento con 11 de 15 duelos ganados. Además ganó 13 acciones defensivas, con lo cual entre intercepciones, recuperaciones de pelotas, bueno, mantuvo su flanco derecho de muy buena manera. Además, algo importante, juega de central derecho en línea de 3, puede ser lateral y hasta estuvo cerca de marcar 2 veces. Y fue capitán. Lateral derecho titular del Mundial, bueno, yo no lo dije, lo dijiste vos en comentarios. El número 9 va a ser José López, el 9 de Palmeiras, que tuvo un buen rendimiento este fin de semana, ganando por la mínima ante Palmeiras con su propio tanto. Una costumbre porque en los últimos 3 encuentros el conjunto de Abel Ferreira fue de lo más amarrete, pero consiguió sendas victorias 1-0. O sea, el delantero argentino que fue criticado por su entrenador en la previa de la final de Copa Libertadores, diciéndole, che, no quiero que salga del área, yo quiero que sea un 9 de esa zona. Bueno, José López le hizo caso, no le fue bien, ahora no le está haciendo caso y le está yendo bien. Se puso en el tercer lugar de extranjeros con más goles en la historia del Palmeiras, con 58 tantos. Está muy lejos del top 2, top 1, pero un top 3 es una gran medida. Y acá empezamos con aquellos que pueden generar su polémica. Lo sé, pasa siempre en comentarios porque Alan Varela es el número 8, fue de menor a mayor en esta fecha de Porto. No tuvo un buen rendimiento ante Vitória, pero el equipo salió victorioso. Hubo victoria ante Vitória, valga la redundancia. El equipo sufrió mucho, Alan Varela por supuesto también. De hecho, él después dijo, cuando no se puede jugar hay que luchar. Y así fue, porque tuvo un mal primer tiempo, realmente. O sea, su rendimiento fue muy malo durante la primera mitad, defensivamente le costó, pero en la segunda etapa fue uno de los héroes del Porto para sacar una victoria fundamental. Ahora te cuento por qué. Es que asistió en 2 ocasiones a 2 compañeros distintos, a Gabri Veiga, a Borja Sainz. Ambas ocasiones fueron desperdiciadas, un remate se fue cerca, el otro terminó en el palo, pero eran buenas asistencias. Ahora, él le toca una muy jodida porque a los 85 llega un penal, él agarra la pelota para poder patear. Era fundamental porque, ya te digo, si ganaban quedaban a 7 del escolta más inmediato, o sea, se seguían yendo en el liderato de la Liga Portuguesa. Y así fue, pateó con muchísima calidad, mucha elegancia y Alan Varela se convirtió en el héroe a pesar de empezar mal el partido. Bueno, lo terminó muy bien siendo uno de los jugadores principales en cuanto a rendimientos positivos. Vamos a ir al puesto número 7, más de uno se va a sorprender que lo ubique acá, pero Enzo Fernández va a aparecer acá por su rendimiento ante Brentford. Para algunos debió ir más arriba, para mí no fue un gran partido, sí fue un buen encuentro, o sea, vamos a diferenciar esas dos cosas. Fue un partido chivo ante el Brentford, un conjunto muy directo que ubica muy bien las diferentes zonas de la cancha. Kate Andrews está haciendo un gran laburo con este conjunto que presiona, va para adelante, es peligroso. Y Enzo, aunque defensivamente en la primera mitad sufrió, casi asiste a los 10 minutos con un servicio espectacular y al final termina por asistir efectivamente con un rebote que le pega a él, pero él la busca, así que la asistencia está muy bien adjudicada porque gracias a su rebote es que su compañero termina marcando con un gran remate, por cierto. Ganó 8 de los 10 duelos que disputó, lo cual, te repito, es fundamental en un encuentro donde estuvo todo tan luchado y además donde al Chelsea nada le sobra, porque al Chelsea le sobra plata, pero juego no, definitivamente, porque por algo despiden a Maresca, van por Luis Roseñor, ex entrenador de Racing de Estrasburgo. Sí, pasaron muchas cosas estas últimas 2 semanas, ya vamos a ponernos al día con diferentes cosas, pero por lo pronto me gustó el partido de Enzo, estuvo poco agresivo a nivel defensivo, principalmente en algunas jugadas que tuvo Shade en la primera mitad, pero me gustó esa participación en lo que es la asistencia, su rendimiento con pelota y claro, él está en la sala de máquinas, él está siendo el líder de orquesta del conjunto, ya no desde la media punta, sino retrasándose y teniendo 70-80 toques por partido, lo cual me parece es mucho más propio de un crack mundial como es Enzo.
El número 6, antes de pasar a los ausentes y los jugadores a los que no les alcanzó para estar en el ranking, va a estar Romero, que fue el mejor de Tottenham. Un partido que sufrí mucho, por cierto. O sea, ustedes saben que yo soy alguien que le gusta sufrir y por tanto banco mucho al Tottenham, pero en este fin de semana la pasé mal porque el equipo del Duende Verde, sí, Thomas Frank es igual a William Defoe. Tottenham perdía contra el West Ham y fue Cuti Romero quien poco a poco junto a Van de Ven, hay que ser nobles, nobleza obliga. Van de Ven es otro gran central, es una dupla espectacular, pero no alcanza porque aguantan hasta donde pueden. Cuti Romero completó 11 acciones defensivas, gana 11 de 16 duelos constantemente, una barbaridad. Lo que intentó hacer, el laburo que hizo Castellanos no existió. Castellanos, que recordemos está en West Ham, no tuvo una gran tarea, pero Cuti sí. Y encima se fue sumando al ataque y esa agresividad, ese ímpetu le dio al equipo lo necesario. No solo con un gran gol de cabeza tras un buen centro de Pedro Porro, sino que además los llevó hacia adelante en la búsqueda de la victoria. Esto no pasó porque al 90+3 una desatención de los jugadores, una supuesta falta a Vicario, el arquero que deja mucho que desear, termina en victoria del rival. Vamos a ir brevemente a la placa ausente que fue renovada. Va a aparecer unos segunditos en pantalla, así que estate atento. Hay jugadores que no ingresaron, otros como el caso de Echeverri que no fueron convocados en su partido con Girona, ya estará presente. Y además no cuento a futbolistas que jugaron hoy lunes. Nico Paz, Maxi Perrone, Senesi tuvieron actividad hoy. No los publiqué porque fue todo esto posterior a la grabación del contenido. Bueno, vamos a ir a los que no les alcanzó. Dibu Martínez hizo lo posible, pero la defensa se mandó dos cagadones. Uno a los 20 segundos de partido que Dibu, bueno, entre el palo y Dibu se logró evitar. Después, lamentablemente, hay una cagada que termina en el 1-0 del rival. Molina ingresó apenas 10 minutos en el partido del Atleti. Almada, en la escala del 1 a crack, puede dar muchísimo más. No fue un gran partido, fue algo discreto. Generó 2 o 3 ocasiones, pero necesita confianza y rodaje. Recordá, Almada no era titular en un partido del Atleti desde hace un mes. Giuliano Simeone hizo bastante, hizo un partido muy de él. Y esto es algo que el Atleti tiene el problema. Giuliano Simeone es un jugador que a mí me gusta, ¿sí? Pero me gusta en un contexto acotado, no tiene que ser él el protagonista de los partidos. Atleti tiene grandes futbolistas por el centro, pero las figuras terminan siendo jugadores de banda. Un despropósito total de un Simeone entrenador que no termina de dar pie con bola y a pesar de que gana un encuentro por la mínima, te diría, ventaja, porque fue muy flojo el rendimiento que tuvo en general. Julián Álvarez rindió mejor que otras veces, pero no alcanza. Fue correcto su rendimiento, pero si exagero, es correcto, es hasta ahí, es discreto. No tuvo demasiadas ocasiones, aporta mucho en 3/4 de cancha, recupera pelotas, gana duelos, pero parece que para Simeone es un mediocampista ofensivo, no es un delantero y esto es un gran problema. Rulli fue parte de una jornada en donde De Zerbi, entrenador de Olympique de Marsella, dijo: hoy jugamos el mejor primer tiempo desde que yo estoy acá en 2024. El tema es que los argentinos no rindieron, o al menos 2 de ellos, porque Rulli se manda cagadas en los 2 goles que recibe el equipo a pesar de ganar 5-2. Balerdi no anduvo bien, de hecho es muy criticado el capitán del Olympique de Marsella por su irregularidad. Hay días que es espectacular el nivel que tiene y hay otros que dejan mucho, pero mucho que desear por su, ya te digo, irregularidad. En el primer gol queda totalmente expuesto, en el segundo quiere despejar y llega tarde. Lamentablemente Balerdi está siendo de lo más apuntado entre lo negativo que tiene este equipo francés. Y para mí el mejorcito de ellos fue Medina. Facu tuvo un primer tiempo muy firme, me parece. El equipo ganaba 4-0 y creo que el equipo estaba muy bien en general. Lamentablemente tiene un error para muchos al despejar hacia adentro que termina en el primer gol del rival. En general me parece el mejor argentino de los que jugaron este partido. Lo Celso estuvo correcto, ya no tan apático, cumplió 100 partidos, anunció que está muy contento en Betis, así que posiblemente se quede. Pellegrini, su entrenador, habló públicamente y dijo: le exigimos mucho por la calidad que sabemos que tiene. Tuvo un buen rendimiento, no participó en ninguno de los goles frente a Villarreal en una victoria muy buena, pero sí combatió, ganó 8 de 15 duelos, recuperó 5 pelotas, se lo vio muy activo, participativo, comprometido y esto para Lo Celso es agua en el desierto.
Foyt hizo posiblemente su peor partido desde que yo hago rankings, porque estuvo totalmente irreconocible en ese partido. Otamendi apenas lo complicaron, no transpiró en lo que fue la victoria del Benfica. Prestini jugó muy bien sus 80 minutos, a ver, muy bien, estuvo picante, generó ocasiones de peligro, le faltan prestaciones, pero va por buen camino. Panicelli no pudo aprovechar ninguna de las dos ocasiones que tuvo ante Metz en el Clásico. Muy mal Garnacho, no descubrimos nunca si era zurdo, si era diestro, si sabía que era extremo, porque no aportó ofensivamente. Y en la única que tuvo, lamentablemente, estaba solo frente al arco y la desaprovechó. Es una pena, pero tiene que aprovechar esas oportunidades. McAllister jugó apenas 10 minutos. X Fernández jugó de media punta, de enganche en este partido que fue derrota ante Hoffenheim. Algo inentendible su posición, me parece. Castellanos flojísimo en West Ham, como te conté recién. Santi Castro no pudo desnivelar en lo que fue el partido ante Fiorentina, a pesar de tener 3 o 4 ocasiones. Soule descansó y entró media horita sobre el final. Ángel Correa no desniveló en el empate sin goles de su Tigres. Buendía estuvo bien, de hecho estuve cerca de ponerlo en el ranking. De acá en adelante hay 3 jugadores que podrían haber estado en el ranking. Buendía es uno, tuvo un buen rendimiento hasta ante Everton a pesar de la derrota. Mastantuono, que jugó muy bien, jugó muy bien. Aportó bastante en su entrada en los últimos 45 minutos de partido, porque ingresa en la segunda etapa y junto a Güler le cambian la cara a un Real Madrid que venía de ser silbado, chiflado, puteado de todas las maneras. Tagliafico también anduvo bien, de hecho sobrevive a una patada nuevamente, una situación de roja por parte del Castillo que lo podría haber lesionado tranquilamente, pero el rendimiento de Tagliafico fue muy positivo, se proyectó en ofensiva, así que muy bien. Y 3 menciones de honor. La primera para Tenaglia, el mejor jugador del Alavés Atleti. Muy sorprendente con la cantidad de jugadores argentinos que había. Él fue el mejor argentino de ese partido. Buen rendimiento del central barra lateral. Valentín Gómez, otro lateral, en este caso izquierdo, la rompió como, en esa posición frente a el Villarreal, así que muy bien. Para mí tiene que estar en la finalísima sin lugar a dudas. Y la tercera mención de honor es para vos que en este momento te estás suscribiendo, dejando tu like y sumándote con la campanita a que te avise por futuros contenidos. Gracias por eso y vamos al top 5. El quinto va a ser Lautaro Martínez. El futbolista argentino volvió a ser clave, bate otro récord, ahora te cuento el porqué. Por un lado, marca el único gol en la victoria ante Udinese. Ya son 15 goles en la temporada, ya son 7 en los últimos 10 partidos de liga. Todos después de la última doble jornada de fecha FIFA. Perdón, única jornada, jugamos contra Angola. Encima, el gol es un golazo, muy propio de él. Mezcla... Es como si Kratos de God of War fuera bailarín, porque mezcla lo propio del Toro, esa búsqueda animal de retener la pelota, con una elegancia espectacular para poder definir. Así que muy buena su capacidad en ese gol, un lindo tanto. Está a 3 goles de Boninsegna, que es el tercer máximo goleador de la historia de Inter, y además superó a Higuaín en la tabla de máximos goleadores argentinos de la historia de Serie A. ¿Por qué? Porque pasó a Higuaín, ahora está cerca de Dybala y en un plazo de apenas unas semanas lo podemos tener en el top 3 de máximos delanteros goleadores argentinos de la historia de la liga italiana y además en el top 3 de la historia de Inter. Nada mal, algo increíble, pulverizando récords por parte del Toro. Bueno, increíble, bastante creíble por cierto. Vamos a ir al número 4 que va a ser Valentín Barco, que jugó el Clásico ante Metz. Hizo un partidazo, todos se quedaron con cómo la picanteó al final. En redes sociales es algo increíble, un jugador argentino hace un rendimiento espectacular y se quedan con lo extra futbolístico. Es realmente muy sorprendente. Bueno, ahora te cuento qué pasó. Por parte de lo futbolístico, la rompió. 96 toques, dominó cada aspecto de la mitad de la cancha. Por momentos aparecía en área propia, por momentos cerca de Panicelli. Es un jugador que tiene una flexibilidad táctica muy buena, jugando como lateral, como mediocampista por izquierda, como mediocampista por derecha, como enganche, lo hace muy muy bien. Mientras Mouravet lo cubría haciendo el laburo sucio, aunque Barco defendía, se sumaba más al ataque y así generó varias ocasiones. Por ejemplo, a Panicelli lo asiste en varias oportunidades para poder marcar, lamentablemente no lo pudo aprovechar. Pero su rendimiento fue espectacular. Hay una jugada muy buena en donde la pisa para dejar pasar a un rival y mete un pase al espacio, pero muy bueno. Y encima la picantea al final. ¿Qué pasó? Hein, el que hace el único gol de Metz,
festeja haciendo como que tenía frío en la cancha de Racing de Estrasburgo. Otro de los compañeros se puso a callar a los rivales, es decir, al equipo de Barco, y al final fueron a saludarlo a Valentín. Yo entiendo que capaz estaba bueno saludarlo y listo, pero Barco decidió picantearla y devolver esa gentileza mostrándole el escudo de Racing de Estrasburgo, el victorioso. A mí no me molesta, pero te pregunto en comentarios, esta personalidad canchera, ¿te parece que se pasa? ¿Te parece que le suma? ¿Crees que esto a nivel selección puede traerle sus consecuencias? Bueno, tenemos a De Paul, tenemos a Paredes, tipos que han sabido hacer este tipo de cosas en partidos importantes, así que tampoco podemos alarmarnos. El número 3 va a ser una sorpresa porque es Nico Domínguez, sí, quien fue convocado por Scaloni, pero lamentablemente una lesión de último momento hizo que Barrenechea lo reemplace. Nico fue parte de un periodo importante de la selección en la previa de la Copa América del 2021. Después estuvo en varios partidos, pero quedó mucho tiempo afuera de la selección. Ahora, la consideración está, y Nico tuvo un gran partido este fin de semana ante el Arsenal, que a mí me parece un equipo de lo más aburrido, que saca ventaja por pelotas paradas o jugadas realmente muy frías, o sea que no te despiertan qué buen fútbol, pero para muchos es el mejor equipo del planeta y hizo un gran encuentro. Estuvo muy cerca de marcar al inicio del partido. Además, se movió por toda la cancha, no solamente duplicando marcas, sino que triplicando esfuerzos. Hizo una tarea muy positiva. Fue uno de los más ovacionados en su salida. Un jugador que mostró características muy interesantes en una banda muy complicada, porque por ahí venía Odegaard o por ejemplo tenía que atacar frente a Saliba, que hizo una gran tarea también. Así que Nico Domínguez, acá van mis felicitaciones para un futbolista argentino que hizo una gran tarea en uno de los escenarios más complicados, jugar contra el líder de la Premier League. Vamos a ir al número 2, que es Paulo Dybala. Un rendimiento fantástico, brillante. Tuvo uno de esos partidos en donde se entiende el por qué él es el crack que es. Sin lugar a dudas. Fue ante Torino, fue la gran figura. Roma tenía muchas ausencias, principalmente ofensivas. Dovic, Evan Ferguson, estaba Malen como 9. Tampoco estaba Wesley, lateral que habitualmente es un jugador muy importante. Soule fue suplente. Y Dybala se hizo grande porque, primero casi marca Malen al inicio con una asistencia suya. Un gran remate casi va para adentro. Hubo un rebote en el camino que evitó que así sea. Después mete un bombazo desde afuera del área que por poco no termina en gol. Todo esto antes de los 21 minutos. Un minuto después, a los 22, asiste a Malen para el 1-0, pero se lo anulan. Dybala, ¿qué dijo? ¿Qué garrón? No. A los, te diría, minutitos nada más. A los 25 minutos, Paulo va y asiste de manera fenomenal también a Malen, al 9, para que finalmente convierta. Una elegancia, un pase del remil carajo, pero gran rendimiento. Y encima más tarde termina por marcar su propio gol con un toque también de una elegancia, de una displicencia, una creatividad muy buena. En cuanto a ejecución, en cuanto a inteligencia, el tipo siempre encuentra las maneras de destacar y Paulo está teniendo un buen rendimiento. En los últimos 2 o 3 partidos rindió bien. Y vamos a ir al número 1, que no va a ser otro que Lisandro Martínez. Venía siendo criticado por ídolos del Manchester United, como es el caso de Paul Scholes, que había sido bastante duro. Dijo, puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1.75 contra la red. Nicky Butt, otro ídolo, dijo, será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un nene pequeño. Y al final, Lisandro cerró ortos a mansalva porque fue una de las grandes figuras del equipo frente al Manchester City. Un partido que termina en victoria para el más grande de Manchester, pero que además tiene a Lisandro como una de sus grandes figuras. Por cierto, ya van 6 partidos de Haaland contra Lisandro Martínez y en apenas 1 marcó gol. Es realmente fascinante la superioridad que tiene el central argentino frente a uno de los mejores delanteros del planeta. Haaland, además, en esos 6 partidos jamás logró pasarlo. No hay una sola estadística, no hay una sola jugada que muestre una superioridad en ese sentido frente a un central que mide 20 centímetros menos que él. O sea, dominó realmente 8 despejes, no perdió un solo duelo y encima hasta se dio el lujo de casi asistir a Bruno Fernández. Se lo terminan anulando por un milimétrico offside. Es un animal, tuvo un gran rendimiento y así terminamos el ranking de la jornada. Por supuesto, te leo en comentarios qué opinás acerca del top 5, qué cambiarías y por supuesto te espero mañana con más material sobre todo lo que tiene que ver con los argentinos en el radar de la selección.